buenas tardes. En esta videoclase vamos a hablar de tres filósofos. El primero es la descripción de los planteamientos de Eicher. Eicher nació en Alemania en el año de 1889. Murió en ese mismo país, que fue alrededor en el año de 1976. Fue educado con una familia católica. Además de eso, tuvo su primer acercamiento con la filosofía, que como va pasando el tiempo, durante su preparación para, durante su preparación para inclinarse al sacerdocio, lo que llevó a ser al filósofo fue un docente durante un largo periodo y testigo muy cercano de dos guerras mundiales, la cual escribió una parte importante de su obra. El tema principal de la obra de Eicher es el ser como un eje fundamental de todo quehacer filosófico, como la crítica y en el pensamiento de los filósofos. Asimismo, varios griegos, según él, se olvidaron de que lograron definirlo. En dicha manera, se puede decir que tuvo una idea principal que se llama el Dasein, como el ser en el mundo y el ser para la muerte. El Dasein, como lo dice su nombre, es el ser humano quien hace posible que el ser esté presente y éste pueda interactuar o pueda ser interpretado no por una cosa, sino como un poder. Ser como el lugar en el que se manifiestan y se expresan diferentes posibilidades. Este poder, ser, que viene siendo el ser humano, está condicionado por la factilidad. El Dasein aún no es lo que tiene que ser, sino es por lo que deja de ser. El ser humano es una anticipación que se comprende a base de la realidad, es decir, comprendemos el mundo a partir de cómo podemos describirlo. Por lo tanto, para Edgar, cualquier respuesta a una pregunta sobre la realidad estaba impactada de lo que conocíamos frecuentemente como se puede decir como los prejuicios. Es decir, comprendemos al mundo o como podemos describirlo. El hombre es un proyecto incompleto que debe de asumir la muerte como al fin del radical. Estamos arrojados a un mundo que es nuestro espacio y nuestra posibilidad. En la medida que nos servimos, en la medida de que todos nos servimos del mundo y lo usamos para nuestras acciones, proyectos, para lo que sea necesario. En la medida creamos una relación en la que va dependiendo no solo de condicionalmente históricos o temporalmente. El hombre crea su mundo, hace su mundo dependiendo del uso y los finales que se llevan a cabo. Otra idea principal de Eichler es la conciencia llamada existencial a la autenticidad. Para Eichler, el ser humano, se puede decir entre comillas el Dasein, vive con angustia, pues es consciente de que se encuentra proyectado en su mundo con una existencia que finaliza con la muerte y en el trayecto se encuentra separado de Dios. Más que nada, en su curso de introducción a la metafísica, que está dictado en el año 1935 y se publicó alrededor en el año 1954 o 53, creo que 53. Edgar explica que la existencia auténtica implica el darse cuenta de la condición humana y asumir las propias circunstancias sin dejarse fagocitar en la relación con los objetivos y al intentar ocultar una terrible condición. Asimismo, la autenticidad consiste, según Eicher, en reconocer que somos un ser para la muerte y que esta es la única vía de acceso que tenemos hacia la libertad. Así, seguimos continuando. Ahora me pasará al siguiente filósofo, que es la descripción de los planteamientos de Lyotard.
Jean Francis Lyotard nació en el año 1924 y falleció en el año 1998. Asimismo, él fue un filósofo francés considerado como parte de los pensadores postmodernistas. Fue un docente y militante socialista. En sus primeros textos él manifiesta una distancia con los planteamientos de Karl Marx y Sigmund Freud, ya que él considera el pensamiento de ambos, que constituye cada uno de la metafísica o un metarrelato, un intento de explicar de la historia que se refiere hacia la humanidad de una forma global. Como se verá más adelante, por el contrario, para Lyotard, los pensamientos de los ejes son el deseo y el arte y la libido, mientras que Marx enfoca sus teorías como ciertas diferencias de género en que existe entre el hombre y la mujer. Lyotard se pronunció a favor de las políticas incluyentes para las minorías con preferencias y prácticas sexuales, a diferencia de Marx. Marx establece dos sectores de la sociedad, son como únicos contrapesos, la burguesía y el proletariado. Lyotard se pronuncia en contra de cualquier tipo de totalismo. Un tema recurrente en el discurso de Lyotard es la relación entre la modernidad y la posmodernidad. Como modernidad se entienden los procesos sociales e históricos sucedidos a partir del Renacimiento, en la que lo impera la lógica y asimismo la razón, y se dejan a un lado los valores tradicionalmente establecidos en este periodo, que tiene su lugar como la industrialización en el ámbito económico y la generación de nuevos grupos socioeconómicos. Y también va de la mano la diversidad de las doctrinas del pensamiento. La posmodernidad se entiende como un periodo histórico que comprende los últimos años del siglo XX y hasta nuestros días. El término se aplica también para describir diferentes tendencias filosóficas de estos años y movimientos artísticos que referentemente van de la vanguardia. El eje de este periodo es la reacción al fracaso de ciertos ideales de la modernidad y la industrialización. Lyotard nos propone en sí un sistema de pensamiento y en un cambio que se pronuncia a favor de iniciar un nuevo sistema filosófico, dejando a un lado a los postulados de los antecesores, que se enfocan principalmente del presente, del pasado más próximo. Una de las ideas principales que tenía Lyotard era la crítica a la modernidad. El pensamiento de Lyotard alcanzó su mayor síntesis en una obra, A la condición postmoderna, que trata el saber, el estado de los conocimientos y las sociedades más desarrolladas. Asimismo, Lyotard toma prestado el término postmoderno del campo y asimismo la arquitectura. Para Lyotard, la posmodernidad, explicada de forma muy sintética, es poner en duda y mostrarse el incrédulo frente a los metarrelatos. Asimismo, él los llama metarrelatos a las filosofías que pretenden abarcar toda la historia. Lyotard no se encarga de ningún metarrelato, sea creíble, pero se inclina a los relatos locales, cercanos y a la diversidad humana. Lyotard considera que vivimos sumergidos en islotes culturales, comunicación que no existe en una unidad de lenguaje, sino más bien una isla de lenguajes, que estos van de la mano
con reglas, significados locales, puede traducirse diferentes características, y de aquí se deriva su idea de que una cultura no puede convencer a borrar su bagaje y adoptar el de la otra, a menos que se utilice diferentes fuerzas de los imperios. Asimismo, tiene una crítica de la historia. La crítica de la historia es otro pensamiento de Lyotard, que la modernidad no es una nueva edad, sino es reescriturada por algunos en el proyecto de liberar a la humanidad como un todo en el ser humano. Asimismo, vamos a pasar al último filósofo, que se llama Jean-Paul Sartre. Son la descripción de los planteamientos de Jean-Paul Sartre. Empezamos con empezamos con el periodo fenomenológico. Pero sin antes decirles, Jean-Paul Sartre fue un escritor filósofo francés. Nació en el año 1905, falleció en el año 1980. Su pensamiento se puede definir en un primer momento como apegado a la fenomenalidad. Asimismo, empezamos con el periodo fenomenológico. Este periodo está marcado por la influencia de la fenomenología tras su estancia en Berlín como becario en el Instituto Francés. Los primeros textos fueron La trascendencia del ego. Se discute en la naturaleza de la conciencia y los planteamientos fenomenológicos. Mi otra idea principal es el periodo existencialista. En los años posteriores hasta el año 1951-52, no mal lo recuerdo, la actividad filosófica se vuelve hacia el existencialismo de la publicación del ser y de la nada. Se considera que Jean-Paul fue un filósofo existencialista más comentado que alcanzó mayor naturalidad. El existencialismo se caracteriza por la afirmación de la existencia que procede a esta dicha distinción entre esencia y existencia. Otra idea principal era el ser humano y la libertad en el pensamiento de Sartre. Sartre afirmaba que en el mundo existen dos tipos de realidades o entes, los que son en sí o los que para ti son en sí. En estos últimos se encuentran los seres humanos en cuanto son conscientes, y asimismo Sartre descubre en el basado pensamiento de Heidegger que el ser humano tiene, a diferencia de más seres, como son las posibilidades de contestar con uno la interrogación, más que nada cuando te hacen un interrogatorio, pues tienes la libertad de contestar un sí o un no, pero en esto se refería a un no. Pero para ser el creador de la nada, el ser humano debe albergar distintas características, como es el ser del ser humano, que en definitiva es la nada. Más no hay que entender que como el ser humano, es decir, su cuerpo, su ego, sus costumbres, sus características, en sí vienen siendo la tendencia del ser humano a la nada. Se descubre la conciencia en la libertad. También se descubre de la identificación del ser humano, y el ser humano como tal no posee alguna naturaleza, sino a la naturaleza predeterminada. No se identifica como esencia determinada, su esencia viene siendo la libertad. Es la ausencia de toda determinación trascendente. ¿Cómo llegamos a la conciencia de la libertad? La libertad se revela en la angustia que adquiere a base del ser humano. Y en la conciencia se prefiere que la angustia es el modo de la libertad. Como angustia, la angustia es la forma que el ser humano, al darse cuenta, es lo que es decir, la forma de darse cuenta de que no es nada. El ser humano huye en la angustia y de este modo trata de sustraerse de su libertad, pero el ser humano no puede liberarse de la angustia, puesto que tiene esa preocupación. O sea, cuando a uno de nosotros nos ha pasado miles de cosas
y sientes esa angustia y no te la puedes liberar, no lo puedes sacar. Y por eso tampoco puede escapar de su libertad. Así como les estaba diciendo, el pequeño ejemplo que le dije. El ser humano está por ello condenado. Y si el ser humano está por ello condenado a ser libre, cada uno de nosotros podemos ser libres. Estos fueron los tres filósofos. Una breve explicación. Hasta luego.